Estamos con el licenciado Daniel Arroyo, fue secretario de Políticas de Desarrollo Sociales y Desarrollo Humano del Gobierno Nacional y ministro de Bienestar Social o de Acción Social del gobierno de Daniel Scioli. ¿Qué tal, Daniel? Gracias por estar. Un gusto, en serio, estar aquí. Bueno, Daniel, la primera pregunta, básica, digamos, para entrar en tema. ¿Qué es el pobre? ¿Qué es el indigente? ¿Y en qué nivel estamos hoy? Yo diría que hay tres problemas centrales. Uno es la pobreza. La Argentina tiene algo parecido, un 22-23% de pobreza. Pobreza quiere decir tres cosas. Una persona que no tiene piso de material en la casa, que no tiene lo mínimo, no tiene los servicios básicos. Que es pobreza intergeneracional. Alguien es pobre, sus padres fueron pobres, sus abuelos fueron pobres. Y hay una parte de la población, que son los sectores de pobreza estructural, que no están entrando al mundo del trabajo, que tienen más asistencia social, más planes, más apoyo, pero no están entrando al mundo del trabajo. Más o menos Argentina tiene algo parecido, un 22-23% de pobreza, que se concentra en el norte del país, Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán, en el noreste, Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa, y en el conurbano bonaerense, donde viven 12 millones de personas. Esa es como la situación de pobreza. Me parece a mí que a esa situación hay que agregarle dos más en la situación crítica de Argentina. Otra es la informalidad laboral, el que trabaja sin recibo de sueldo, claro, que es el 35% de los que trabajan en Argentina. Estar sin recibo de sueldo es no tener obra social, no tener vacaciones pagas, no tener un sindicato que lo defiende, no saber si se va a jubilar. 35% de la gente está en situación de informalidad económica. Una parte es trabajo en negro, gente va a trabajar todos los días y no está registrado. La otra parte son cuentapropistas, son gasistas, plomeros, carpinteros que la llevan como pueden. Y el tercer problema para mí es que hay 900.000 jóvenes de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan. Daniel, el INDEC dice que hay 5.8 de pobreza. Sí. Bueno, lo que pasa con el INDEC, básicamente, el INDEC marca lo que llamamos una línea de ingresos, una canasta básica. Lo que hace es tomar para una familia de 4 tipos, pone los precios muy bajos, entonces se baja mucho la línea. Yo digo que los tomates valen 10 centavos, la línea baja. El método de medir ingresos no es malo. El problema es que cuando uno le pone el valor de los alimentos muy debajo, genera una situación que no es la real. Está claro que la pobreza está más cerca del 22-23% que del 5 o 6%. Ahora, cuando el índice de pobreza o baja o sube, de acuerdo a los gobiernos, ¿esto indica que la gestión del gobierno no cumplieron las metas para poder atender estas necesidades? La función de un gobierno es resolver el problema de la pobreza y la desocupación. Si el índice estuviera bien hecho y fuera siempre permanente, nosotros podríamos medir que también le va o mal a un gobierno. Lo que ha pasado es que se rompió el índice y se construyó un esquema que es muy a dedo, muy como va saliendo, y entonces es una pena. Pero está claro que la función de un gobierno es resolver el problema de la pobreza y la desocupación. Me parece a mí que nosotros vivimos un país que ha crecido 10 años al 8% anual, que todo parece indicar que en los próximos 3 o 4 años va a seguir creciendo la economía, al 2, al 3%, vamos a 15 años con la economía para arriba. Si en 15 años con la economía para arriba no resolvemos el problema de la pobreza y la desocupación ahora, no lo hacemos más. O sea, yo creo que es una obligación moral de nuestra generación porque nos toca vivir una época de expansión económica y hay que hacerlo. Ahora, en lo humano, Daniel, ser pobre en el conurbano bonaerense ¿es más difícil que en el interior del país? ¿Es más compleja la situación del humano pobre en el conurbano? Sí, con esta salvedad. La peor situación es pobreza con frío. Yo creo que la peor situación en Argentina es en la Patagonia. Hay poca gente pobre, pero pobreza con frío es la peor situación. Ser pobre en el norte, en mejores condiciones climáticas, es un poco mejor. No estoy diciendo que está bien, pero es un poquito mejor que pobreza con frío. En el conurbano, la pobreza, el no tener lo mínimo, se cruza con violencia, con inseguridad, con tensión, con dificultades económicas cotidianas. Se cruza con el mal vivir. A mí me parece que lo que le quema la cabeza a una persona es estar hacinado, no tener lugar en la casa, tener mal trabajo o viajar mal. Y en el conurbano está todo junto. Uno está hacinado, no tiene lugar, viaja mal en el tren, llega, se pelea con la mujer, con el hijo. A la pobreza se le agrega en el conurbano el mal vivir, la tensión cotidiana. Las políticas activas que se ha dado el gobierno, entre las políticas activas que se ha dado el gobierno nacional están los planes Trabajar, los planes similares al plan Trabajar. ¿Cumplen la función actualmente que tenían en un comienzo? ¿Hay que modificarlos? ¿Cómo lo ves? Hay que modificarlos. La política social hoy son 43.000 millones de pesos, lo que es atender a los sectores pobres. De esos 43.000, 38.000 es transferencia de dinero directa a las personas. Asignación universal por hijo, programas como la Argentina Trabaja o pensiones.
Eso sirve como una base de ingreso, la gente arranca de una base, puede consumir, mueve la economía local, compra en el comercio de la vuelta, a la esquina, pero no vincula con el mundo del trabajo. Yo creo que quiere un cambio. Me parece que la Argentina tiene que quedar la asignación universal por hijo, que es una base, que es una parte de esos programas sociales, y el resto quiere un empalme. Una persona que tiene un plan social hoy, si tiene una oportunidad de trabajo, el trabajo porque tiene miedo después de perder una cosa y la otra. Lo que quiere es un esquema de empalme, que es una persona que tiene un plan social y tiene un trabajo, cobra el trabajo y el 100% del plan social. A los 6 meses sigue en el trabajo el 80% del plan social, a los 6 meses el 60%, en un ciclo de 2 años va saliendo. A mí me parece que ir a mecanismos de promoción del trabajo del sector privado y a empalme para salida. Si lo vemos por el lado de los jóvenes, hay que crear el derecho al primer empleo para que empresa que toma un joven tenga una exención impositiva. Hay que ir girando la cuestión de la asistencia social por el lado del trabajo. Hablar de esta situación de pobreza, también hay que hablar de educación. Bueno, el problema central en la Argentina está en la escuela secundaria. 98% de los chicos terminan en la escuela primaria y 40% de deserción en la escuela secundaria. La escuela secundaria tiene un problema de deserción, tiene un problema de que no capacita para el trabajo. Si un pibe está terminando la escuela y no le queda muy claro cuánto se vincula con el trabajo, y hay un tema clave con la escuela secundaria que creo yo que hay que hacer un gran cambio también, que es que ir al sistema dual. Un chico... En la Argentina existía en otro momento el sistema donde en los 2 últimos años de la escuela uno podía estar en la escuela y podía estar trabajando también. Tener unas horas de pasantía, de trabajo. Hacía las 2 cosas a la vez, el sistema dual tenía un ingreso y además cuando terminaba la escuela, hacía 2 años estaba en una fábrica y en la fábrica lo tomaban porque ya estaba enganchado, ya estaba trabajando. A mí me parece que hay que reformar sobre todo la escuela secundaria. Hay jóvenes que no estudian o que estudian y trabajan al mismo tiempo. La Argentina tiene 900.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Esto es un pibe que está en la esquina sin hacer nada, o que está un tiempito en la escuela, no se mantiene y se queda afuera, o está un tiempito, engancha una changuita, no se mantiene y se queda afuera. Es decir, son jóvenes que no es que nunca estudian ni trabajan, sino no se mantienen ni en lo educativo ni en lo laboral. El problema de esos jóvenes no es la tarea. Un pibe tiene que trabajar repositor en un supermercado, lo hace bien, va y lo coloca el producto en la góndola, sino ir todos los días a trabajar 8 horas. Sostener el ritmo laboral, porque no han visto a su padre o a su abuelo trabajar. Ahí hay que hacer un cambio. Yo creo que hay que crear una red de tutores que acompañen, una maestra, un cura, un técnico del club de barrio. Hay que reconstruir la red. Y la otra cuestión es con el tema del trabajo. Un pibe consigue un trabajo hoy en el conurbano bonaerense, engancha una changuita. Si vuelve al barrio y gana menos que el que vende droga o el que está vinculado a la política, el pibe se pregunta si trabajar tiene sentido y todos en el barrio se preguntan eso. Con lo cual también, además de promover el trabajo y la educación, hay que cortar la venta de droga en los barrios, si no es como remar en dulce de leche. El que está haciendo las cosas bien no es el que le va mejor en el barrio, ¿no? Gustavo, un gran estadista argentino decía, gobernar es crear trabajo. ¿Hay trabajo en la Argentina para esta, mostración teórica que vos haces de cómo empalmar el plan Argentina Trabaja con el trabajo efectivo, productivo? ¿Hay trabajo en la Argentina? Hoy el único que está creando trabajo es el Estado. Hoy el empleador, en la Argentina, hasta el 2007 se creó mucho empleo privado, del 2007 al 2009 bajó y luego creció el empleo estatal. Hoy, de manera directa al Estado o indirecta a través de planes sociales, que está creando trabajo es el Estado. Para crear trabajo y que vaya empalmando la cosa, hace falta que el sector privado mueva la economía. Y eso quiere decir incentivo fiscal, armar cadenas productivas, generar mecanismos para que esto que decía, metal mecánico, construcción, textil, hay que definir en cada región del país cuáles son las cadenas productivas y promoverlas económicamente. El Estado no tiene que hacer todo, tiene que promover al sector privado. Yo creo que hoy está faltando el vínculo entre el Estado y el sector público. Así como en los 90 fue todo privado, todo mercado y nada Estado, y fue muy malo, hoy corremos riesgo de ir a todo Estado y pasarnos de rosca y no encontrar un punto de equilibrio. Tiene que ver también con la concentración demográfica que tenemos, esto que vos expresabas, que hay 13 millones de personas en el conurbano, en el 1% del territorio argentino. Sí, esto es así. Nosotros en el 1% del país viven 14 millones de personas. La migración sigue constante hacia el conurbano bonaerense. Alguien que venía en la década del 40 o del 50 venía a trabajar en la industria automotriz, era un operario de una cadena de montaje. Hoy quien viene no va a ser operario de una cadena de montaje. ¿Por qué se le ocurre venir al conurbano? Porque tiene cerca una escuela y un comedor escolar, un centro de atención primaria a la salud, porque hace changas, como hay tanta gente, puede hacer changas. Si no se crea toda una red de servicios de salud y educación en el interior, la migración va a ser constante. Todos estos temas se pueden resolver mejor en expansión económica que en recesión, y por eso me parece que lo resolvemos ahora, no lo resolvemos más, porque estamos en un contexto económico favorable, nosotros, Chile, Uruguay, toda la región, con lo cual por eso a mí me parece que hay que acelerar ahora y transformar ahora y no dejar pasar la oportunidad.
Está bien, y vos como funcionario, pero esto me lo vas a contestar después del corte, como funcionario, ¿qué logros obtuviste respecto de esta descripción teórica que haces y cuáles fueron tus frustraciones?